Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a que escuches esta explicación. Bueno, hoy día jueves de la quinta semana de Pascua, siendo el día 11 de mayo del 2023. Vamos a ver las lecturas que nos corresponden en este día, con esta liturgia. Dice, la primera lectura es de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, del 7 al 21. Por aquellos días, después de una larga discusión sobre el asunto de la circuncisión, Pedro se levantó y dijo a los apóstoles y a los presbíteros: Hermanos, ustedes saben que ya desde los primeros días Dios me eligió entre ustedes para que los paganos oyeran por mi medio, las palabras del Evangelio y creyeran. Dios, que conoce los corazones, mostró su aprobación dándoles el Espíritu Santo, igual que a nosotros. No hizo distinción alguna, ya que purificó sus corazones con la fe. ¿Por qué quieren irritar a Dios imponiendo sobre los discípulos ese yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido soportar? Nosotros creemos que nos salvaremos por la gracia del Señor Jesús, del mismo modo que ellos. Toda la asamblea guardó silencio y se pusieron a oír a Bernabé y a Pablo, que contaban las grandes señales y prodigios que Dios había hecho entre los paganos por medio suyo. Cuando terminaron de hablar, Santiago tomó la palabra y dijo: Hermanos, escúchenme. Pedro nos ha referido como por primera vez se dignó Dios escoger entre los paganos un pueblo que fuera suyo. Esto concuerda con las palabras de los profetas, porque está escrito: Después de estos sucesos volveré y reconstruiré de nuevo la casa de David, que se había derrumbado. Repararé sus ruinas y reedificaré para que el resto de los hombres busque al Señor, lo mismo que todas las naciones que han sido consagradas a mi nombre. El Señor que hace estas cosas es quien lo dice. Él las conoce desde la eternidad. Por lo cual yo juzgo que no se debe molestar a los paganos que se conviertan a Dios. Basta prescribirles que se abstengan de la fornicación, de comer lo inmolado, a los ídolos, la sangre y los animales estrangulados. Si alguien se extraña, Moisés tiene desde antiguo quienes lo predican en las ciudades, puesto que cada sábado se lee en las sinagogas. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, del 9 al 11. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanece en mi amor, lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, recordemos que los Hechos de los Apóstoles fue escrito por Lucas, un médico de nacionalidad griega. No conoció a nuestro Señor Jesucristo en vida, pero sí conoció a Pedro, conoció a Pablo, a Bernabé, a Marcos, y se informó e investigó para poder escribir lo que hoy tenemos. Y principalmente pues tuvo la fortuna de conocer a María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, quien le contó muchas cosas importantes que están en su evangelio, y así nos lo ha informado él a nosotros. Quiero decirles a ustedes que en la actualidad pues dicen que encontraron unos manuscritos ahí en el Mar Muerto, y que esos manuscritos datan de pues, hace más de 1000 años. Bueno, pero resulta que tienen por ahí un evangelio que dicen que es de Judas Iscariote. Yo solamente les quiero decir una cosa, hermanos. Sí, Judas Iscariote era una personalidad muy preparada, era de familia de dinero, empezó a seguir a nuestro Señor Jesucristo, pero cuando se suscita el evento de que lo entrega y que le dan 30 monedas de plata y él las arroja en el templo, y desesperado y con remordimiento, se dice que se arrepintió y se trató de ahorcar y puso la cuerda en una rama de un árbol que caía en un barranco, y a la hora de soltarse él para quedar colgado, pues se rompió la rama y del fregadazo pues, se mató. Así no lo dice Lucas. Nada más que Mateo pues nada más dice se fue a ahorcar, pero no dice si verdaderamente terminó ahorcándose o no. Pues, se fue a ahorcar y ya. Bueno, a lo que voy es de que cómo es posible que ahora digan que tienen un evangelio de Judas Iscariote. O sea,
O sea, antes de morir se puso a escribir, ¿no? Toda la información de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? O antes de que entregara a nuestro Señor ya se había puesto a escribir, ¿no? Y fue y cerca del Mar Muerto, al sur de Jerusalén, fue y ahí escondió el papiro, ¿no? Su evangelio, ¿no? Y ya fue encontrado, ¿no? En esta época, ¿no? Hermanos, quiero darles esto a entender porque la verdad es que hay mucha falsedad, hay que tener mucho cuidado. No hay que creer nada más porque te lo dice alguna persona. No, 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 hay que tener mucho cuidado en eso, ¿no? O sea, ¿cómo creen que se ha de haber puesto a escribir Judas antes de morir para dejarnos su evangelio, ¿no? Y que dijo, ay, lo voy a escribir para que el día de mañana alguien, ¿sí? Lo lea y se dé cuenta de lo que pasó, según yo. Ajá. Bueno, ese es un pequeño paréntesis que hago antes de empezar a explicar esta lectura. Dice los Hechos de los Apóstoles 15, del 7 al 21, que en aquellos días hubo una discusión por la situación de la circuncisión. Acuérdense que los judíos pues, todos se deben de circuncidar. ¿Qué es la circuncisión? Que se cortan el prepucio de su miembro. Los varones, nada más los varones, las mujeres no, lógico. Esa es una forma de alianza y de ofrecerle al Señor, ¿sí? Y eso fue una ley que se les exigió, ¿verdad? Desde Abraham, desde Moisés, ¿no? Bueno, y lo siguen haciendo, son las leyes, ¿no? Y aquí pues la gente que ya se estaba convirtiendo al cristianismo, la gente que ya estaba aceptando a nuestro Señor Jesucristo como el Salvador, el Hijo de Dios, y que había muerto crucificado, y que había resucitado al tercer día, y que había subido al cielo 40 días después de su resurrección, y que había mandado el Espíritu Santo, nuestro Padre Dios, el Paráclito, lo había mandado 10 días después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, o 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y que se arrepintieran y que amaran a Dios y que se convirtieran y que ya no estuvieran cometiendo las mismas estupideces. Y bueno, Pedro se levanta y les dice a los apóstoles y a los presbíteros. ¿Cuáles apóstoles? Pues a todos sus compañeros, ¿verdad? A los 11. ¿Por qué 11? Porque ya habían escogido a Matías, que sustituyó a Judas Iscariote. Bueno. Y a los presbíteros, aquellas personalidades que ya habían escogido ellos para que también se pusieran a predicar y para que también pues, se pusieran a ayudar a la gente, ¿sí? Hicieran caridad. Les dice hermanos, pero no eran hermanos de sangre, hermanos. ¿Se dan cuenta? Porque después agarramos y decimos, es que en la escritura dice, ahí vienen los hermanos de Jesús. Oh, sí, está bien. Eran sus medios hermanos, sí. Tenía hermanas. Eran los hijos de José. Otros, no, 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 eran de María, eran de María. O sea, hermanos, hay que tener mucho cuidado en todo esto porque por eso se distorsionan las cosas. Sí, hay que tener mucho cuidado. Yo no los quiero convencer a ustedes, simple y llanamente les digo que pongan mucha atención y que estudien, ¿no? No se queden a la mitad del estudio ni tampoco con lo que alguien les está informando. ¿Sí? Entonces aquí dice hermanos, pues, hermanos, ¿quiénes son nuestros hermanos? Pues los hermanos de sangre, si tú tienes hermanos, pues son hermanos. Pero no, ya son hermanos en Cristo, hermanos en Dios, hermanos en el Evangelio, hermanos en la palabra. Bueno, no nos vayamos a confundir. Hermanos, dice, ustedes saben que ya desde los primeros días yo me eligió, lo había elegido a Pedro para que les llevara el mensaje a todos los que eran paganos, o sea, a todos los que no eran judíos, ¿sí? Y bueno, pues, y que pudieran creer. Dice que Dios conoce el corazón de cada una de esas personas y que les mostró su aprobación y también les dio el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo en Pentecostés, que fueron los 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo vino a todo el mundo, a todo el planeta, todo ser humano que nace, ya el Espíritu Santo está en él. Lo puedes hacer de una manera sacramental, lo puedes hacer de una manera institucional, ¿sí? Pero ya el Espíritu Santo llegó a todos. Si no estás bautizado, no estás confirmado, no importa, el Espíritu Santo ya vive en ti. ¿Sí? Nada más que sí, hay que hacerlo de una manera sacramental o de una manera institucional, pero bueno, ya el Espíritu Santo está. O sea, no porque no lo hagas, no está esperando a que me bautice para... El Espíritu Santo llegó, ¿sí? Y principalmente para toda aquella persona que se arrepiente y cree en el Evangelio. Sí, porque si tú no crees en el Evangelio, si no crees en la palabra de Dios, si no crees en Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo llegó, pero tú no lo aceptas. Entonces lo estás rechazando. Entonces no tienes fe.
y no vas a ser curado como aquel paralítico cuando Pedro le dijo, levántate, toma tu camilla y vete, tienes fe. O como Pablo, ¿verdad? Sí, que estaba con Bernabé y allí curó también, ¿sí? A un tullido, ¿eh? Pero no lo curó por su poder, sino por el poder de la fe que tenía esa persona al evangelio. Sí, y todos empezaron a echarle la culpa a ellos. Ah, ustedes son los que hacen milagros. No, hermanos, no, los santos no hacen milagros, los discípulos no hacen milagros, los apóstoles no hacen milagros, los ángeles no hacen milagros, la Virgen no hace milagros, María, la Madre de Cristo, no hace milagros. El único que hace milagros es nuestro Padre Dios. Bueno, y bueno, aquí Pedro pues está evangelizando a los paganos y bien claramente les dice que el Espíritu Santo está con ellos porque ya el Espíritu Santo vino a todos ellos porque Dios se los ha brindado. Y los paganos son todos aquellos que no son judíos, o sea, no como nosotros. Fíjense, ya llevamos muchos miles de años con el Espíritu Santo en el planeta y hay mucha maldad en el mundo porque el maligno pues está él haciendo de las suyas. Provoca guerras, provoca hambre, provoca enfermedades, sí, provoca muerte de toda índole, con asesinatos, con la delincuencia, con la drogadicción. Y entonces, pues es una lucha constante que existe y nosotros estamos como en un sándwich, ¿va? Estamos en medio. De un lado está Dios y del otro lado está el maligno que nos está tratando de acabar, ¿no? Bueno, por eso nuestro Padre Dios nos ha dicho qué es lo que tenemos que hacer para hacer bien las cosas. Y por eso nuestro Señor Jesucristo ya murió por nuestros pecados. Y nos dijo amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y dice Pedro, ¿por qué quieren irritar a Dios imponiéndoles sobre los discípulos ese yugo de las circuncisiones? Que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido soportar. Muy claramente dice Pedro, nosotros creemos que nos vamos a salvar por Jesucristo. ¿Sí? Entonces eso de la circuncisión, pues la verdad, punto y aparte. Acuérdense que el Nuevo Testamento es muy distinto al Antiguo, ¿eh? En el Antiguo Testamento tenemos a un Dios como que los apapachó tanto que hasta los dejaba que violaran el mandamiento de no matarás. Sí, no, porque les dijo, no matarás, pero ¿cómo mataban gente? Uy, sí. David mató gente, el rey David. Salomón mató gente. Sí, Saúl mató gente. Son los tres grandes reyes de los judíos. ¿Sí? Y el pueblo israelita mató a mucha gente ahí en toda la tierra de Canaán, ¿verdad? Que supuestamente esas eran como siete razas o siete pueblos que había ahí, y los exterminaron matando. Ah, no, es que Dios nos dijo. O sea, si Dios te dijo no matarás, pero nada más era no matar entre ustedes, ¿verdad? Pero sí puedes matar a los paganos, o sea, a los que no eran judíos. No, 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 no. A ver, por eso les digo, el Antiguo Testamento es muy diferente al Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento yo nada más les quiero decir que deben de tener mucho apego a las profecías de los profetas, de los 12 profetas menores y de los 4 profetas mayores, ahí sí. Porque acuérdense que Dios habla por medio de los profetas. Y algunos otros libros, ¿verdad? Importantes, por ejemplo, la historia de Esther, la historia de Judí, la historia de Tobías, la historia de Job, sí, la historia de Baruch. Tenemos el libro de las lamentaciones que son de Jeremías, que dicen que no las escribió él, sino uno de sus discípulos, o sea, Baruch, ¿verdad? Y tenemos algunos otros relatos muy importantes, ¿verdad? Y bueno, pues tenemos el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, pero miren, todos los demás libros, aguas. Tenemos unos personajes muy importantes como el profeta Samuel, como el profeta Natán, o sea, tenemos algunos personajes importantes, pero tengamos mucho cuidado, porque es la historia de los judíos. Y la historia de los judíos está llena de equivocaciones, está llena de errores, está llena de pecados, está llena de contradicciones. Y muchos dicen, es que es Dios, es Dios. No, no, son los israelitas, no, no Dios. Bueno, según ellos, Dios les dio permiso, Dios les indicó, Dios les dio la orden, mis dudas. Nosotros que seguimos a Cristo, sabemos que nuestro Señor Jesucristo le vino a dar plenitud a la palabra de Dios. Así, muy, muy claramente, ¿no? Él lo dijo, ¿no? Vengo a darle plenitud a la palabra de Dios. Bueno. Toda la asamblea, dice aquí la escritura, guardó silencio y se pusieron a oír a Bernabé y a Pablo. O sea, ya acabó de hablar Pedro, ahora empezó a hablar Pablo y Bernabé. Y les cuentan todo lo que habían hecho, los prodigios que se habían hecho por medio de Dios. Y cómo los paganos, los que no eran judíos, ¿sí? Se habían ya arrepentido y se habían convertido al cristianismo.
Y dice aquí que cuando terminaron de hablar, Santiago tomó la palabra y dijo, bueno, aquí podemos pensar que era Santiago el apóstol. ¿eh? No nos dice exactamente que es Santiago, es el Santiago mayor, el hijo del señor Zebedeo, o Santiago el menor, el hijo del señor Alfeo o Cleofas, que era pariente de nuestro Señor Jesucristo. No nos dice quién exactamente es. O a lo mejor era uno de los escogidos del Señor presbíteros que iban a hacer la ayuda a los demás. Pero bueno, no nos dice exactamente quién es, pero pues bueno, independientemente de eso, acuérdense que lo que tratamos es ver el mensaje teológico que nos está proporcionando la Sagrada Escritura y no ver una historia cronológica, ¿no? Porque pues no nos dan los datos todavía fidedignos, casi como para poderlos entender y poder decir, ah, es que mira, es fulano, sultano, merengano, y están aquí, y están allá, y es la hora tal, así como si fuera una historia cronológica. Pues no, es una historia de salvación, hermanos. Bueno, y nos sigue diciendo aquí, bueno, vamos a retomarlo, dice, cuando terminaron de hablar, Santiago tomó la palabra y dijo, hermanos, ¿se dan cuenta cómo vuelvo a decir hermanos? O sea, eso hay que tener mucha consideración, ¿eh? Porque siempre andan hablando de hermanos, pero no estaba diciendo hermanos de sangre, sino hermanos en Cristo, para que no nos vayamos a confundir y tampoco vayamos a pensar de que está hablando de sus hermanos de sangre, porque imagínense Santiago dice, sus hermanas, pues ¿cuáles hermanas? Pues si es Santiago el apóstol, el mayor, pues nada más su hermano era Juan. Si es Santiago el hijo de Alfeo, Santiago menor, pues su hermano era Judas el valiente, o sea, el que le decían Tadeo de apodo. ¿Va? Sí, entonces, bueno. No, está diciendo hermanos porque está diciendo hermanos en Cristo, en la palabra de Dios. Dice, escúchenme. Y dice, Pedro nos ha referido como primera vez se dignó Dios escoger de entre los paganos un pueblo que fuera suyo. Fíjense cómo nos replica que Dios había escogido a los no judíos ahora como su pueblo. O sea, nosotros no dejan de ser sus consentidos, por decirlo de alguna manera, los judíos. O sea, ellos siguen siendo los meros, por decirlo así, ¿no? Sí, pero ya ahora todos tenemos afortunadamente la fortuna de decirle Padre, o sea, Abba, a nuestro Padre Dios. ¿Sí? Por eso Jesucristo nos dijo, cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Sí? La explicación del Padre Nuestro ahí la tenemos ya, si quieren la pueden buscar en mi canal y pueden escuchar la explicación. También hay un escritor que se llama José Cabo de Villa, en donde es español ese señor, ya se murió, pero tiene un libro que se llama El Padre Nuestro. Es muy difícil de encontrar ese libro, no es fácil. Bueno, allá en España, pues alguna librería, ¿verdad? De religión, pues a lo mejor lo pueden encontrar, pero aquí en América pues es difícil, pero ahí también explica lo que es el Padre Nuestro, ¿no? Ahí les invito a que si pueden conseguir ese libro, pues léanlo, ¿no? Bueno. Y si no, pues mínimo vean mi canal de YouTube y ahí lo van a encontrar, también la explicación del Padre Nuestro. Bueno, no les voy a decir ahorita, pero esa es la forma de cómo nosotros nos podemos comunicar con nuestro Padre Dios. Y bueno, pues aquí nos menciona Santiago que Pedro pues había hecho lo que tenía que hacer evangelizando a los paganos, ¿no? Y de esa manera pues ya formamos parte de la familia, por decirlo, o de los escogidos de nuestro Padre Dios. Para que se den cuenta que nuestro Señor no hace distinción de personas. Y dice Santiago, y esto concuerda con lo que dijeron los profetas, porque está escrito en los profetas. Por eso les digo que en el Antiguo Testamento una de las cosas importantes que sí le debemos de tomar en cuenta es todo lo que dicen los profetas menores y los profetas mayores. ¿Sí? ¿Quiénes son los profetas menores? Pues son 12: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y los profetas mayores, pues tenemos a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel y Daniel. Y le decimos que el príncipe de los profetas mayores pues es Isaías, porque es el que más habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sí, porque cada profeta habla de una manera muy distinta, pero hablan de la palabra de Dios, ¿eh? Casi la mayoría de las cosas que dicen ellos es palabra de Dios. Bueno, ahí lo pueden ustedes leer con calma. Les digo, el estudio de la palabra de Dios no crean que es nada más agarrar y leer un libro, ¿eh? No, hay que leerlo, hay que estudiarlo, hay que interpretarlo, hay que entenderlo y llevarlo a cabo, ¿no? Hermanos, yo no sé cuántos años tengas, pero si estás joven, pues éntrale. Tienes tiempo para hacer todo eso. Y si ya estás viejo, ay, hermano,
pues ¿qué te puedo decir? Pues ya arrepiéntete, ya haz lo que puedas, ¿no? Acuérdate que no necesitas ser un erudito ni un sabio en la palabra de Dios para enseñarle a los demás a conocer, amar y servir a Dios, porque es una parte de nuestro trabajo. Y otra parte de nuestro trabajo pues es ayudar al prójimo, ¿no? O sea, esa es otra de las cosas que debemos nosotros de tener muy en cuenta, ¿no? Sí, bueno. ¿Qué sigue diciendo entonces la literatura, la palabra de Dios que tenemos aquí? ¿Sí? Dice, porque está escrito, después de estos sucesos volveré y reconstruiré de nuevo la casa de David, dicen los profetas, que se había derrumbado, repararé sus ruinas y reedificaré para que el resto de los hombres busque al Señor. Lo mismo que todas las naciones que han sido consagradas a mi nombre, dice. Todas las naciones, todos los pueblos, todos los países hoy en día. El Señor que hace estas cosas es quien lo dice. Él las conoce desde la eternidad. O sea, es muy importante eso que tú también lo tengas y lo contengas, ¿no? Y acuérdate que nuestro Señor Jesucristo fue el que nos enseñó todo esto ya en su doctrina, porque siempre les explicaba a los discípulos de una manera sencilla, de una manera más concreta, ¿no? ¿Sí? Y no hizo distinción de personas nuestro Señor Jesucristo. A todos les decía, pero a los discípulos les explicaba de una manera más concreta, porque pues eran los que iban después a enseñarnos la palabra del Señor, ¿no? Sí. Y bueno, dice, por lo cual yo juzgo que no se debe molestar a los paganos que se convierten a Dios para que sean circuncidados. Ya, eso ya no los molesten, ya no los obliguen. Ah, pero Pablo tuvo un amigo que se llamaba Timoteo, y como era hijo de un griego y hijo de una mujer judía, ya le había dicho Pedro que ya no había problema, así como ahorita aquí, de que se tenían que circuncidar, pero lo hizo que se circuncidara, o sea, a Timoteo. No, no, tú, la circuncisión, y que lo circuncida. O sea, no entendía Pablo que, bueno, le digo esto para que después lo puedan ver con más calma. Basta prescribirles, dice aquí Santiago, dice, basta prescribirles que se abstengan de la fornicación, de comer lo inmolado a los ídolos, la sangre y los animales estrangulados. Si alguien se extraña, Moisés tiene desde antiguo quienes lo predican en las ciudades, puesto que cada sábado se lee en las sinagogas. Pues acuérdense que todos los sábados pues, los judíos iban a la sinagoga a escuchar la palabra de Dios, abrían los rollos en donde estaba la palabra de Dios y la leían y la explicaban los rabinos. Y es lo mismo que hacía nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo y Bernabé pues hacían lo mismo, ¿eh? Pues eran judíos. Acuérdense que la iglesia cristiana o la iglesia católica o la iglesia mesiánica o la iglesia que seguimos a Cristo, los primeros fueron judíos, porque nuestro Señor Jesucristo era judío. Y ahora pues nos dan chance que todos los que no somos judíos pues le entremos al negocio de la salvación. Pero no nada más por creer, sino hay que ponernos a trabajar en Cristo. ¿Sí? Bueno, pues eso es lo que nos menciona los Hechos de los Apóstoles, lo que predica Pedro a los paganos, lo que predica Pablo y Bernabé, lo que hicieron también con los paganos, ¿sí? Ayudándoles a que se convirtieran. Y Santiago muy claramente aquí nos está diciendo que Pedro, pues que ha hecho algo muy importante cumpliendo la profecía que se menciona en los profetas. ¿Eh? Bueno, veamos el Evangelio es Juan 15 del 9 al 11. Dice que en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, miren, vean esto importante, porque después nos vamos con la finta, o sea, nos vamos con la forma literal. Una vez más Jesucristo les dice a sus discípulos, ¿cuántos eran? 12. Bueno, acuérdense que discípulo es el que escucha y obedece, y ya un apóstol es el enviado. Bueno, dice, como el Padre me ama, Jesucristo dice, como el Padre me ama. A ver, pues sí es el mismo Dios, sí, pero aquí está como hombre. Y muy claramente dice, me ama. ¿Cuál es el amor de Dios hacia Cristo?
¿Cuál es el amor de Dios hacia el ser humano? ¿Saben ustedes cuál es ese? Sí, no es un amor mundano, no es un amor carnal, no es un amor corporal, no es un amor material, no, hermanos, es un amor espiritual. Como el Padre me ama, así los amo yo. ¿Qué hizo nuestro Padre Dios para amarnos tanto? Pues salvarnos, hermanos, del pecado. Mandó a su Hijo. Dice, pues era Dios. Bueno, se rebajó en la condición humana para podernos venir a salvar. Entonces, el amor del Señor es nuestra salvación. El amor del Señor es que estemos unidos a Él. Así como el Padre me ama, así como diciendo, Jesús, así yo estoy unido a Dios. Por eso le dijo a Felipe, ¿cómo me preguntas que muéstranos al Padre? ¿Me estás viendo a mí? ¿Estás viendo al Padre? Es lo mismo. Mínimo, velo por las obras que estoy haciendo. Todas las cosas que Dios ha hecho en el planeta Tierra, tanto a los judíos como a nosotros los paganos, nos ha demostrado que nos ama. Tú dirás, híjole, pues yo siempre he estado enfermo desde el nacimiento. Sí, porque hay gente que está enferma desde el nacimiento, ¿no? Y dirás que Dios no te ama. Pues sí, sí te ama. Eres, lo voy a hacer muy tajante, ¿eh? Yo sé que a lo mejor no me lo van a aceptar ustedes fervientemente, pero eso es lo que yo quiero explicar a ustedes. Ustedes tienen la última palabra y ustedes son los únicos que pueden decir si sí o si no. Una persona que nace enferma y que toda la vida está enferma o que dura muy poco tiempo de vida y está enferma porque su enfermedad lo acaba, dirán ustedes, ¿quién pecó? ¿Se acuerdan de esas palabras que le dicen a nuestro Señor Jesucristo? ¿Y quién pecó? Desde el nacimiento está enfermo. ¿Sus padres o él? No, ni sus padres ni él. Está así para que la fuerza divina, para que Dios se haga presente en él ante todos los demás. Órale, ustedes dirán, no inventes, pues qué bueno que a mí no me agarró de ejemplo y estoy sano. Sí, no, porque pues el enfermo va a decir, no manches, o sea, no pude haber agarrado al vecino, no pude haber agarrado a mi hermano, no pude haber agarrado al compañero de la escuela, porque me vino a agarrar. Pues fíjense que si te tomó a ti para que llevaras en tu vida, vamos a decirlo, esa cruz, no, hermano, ya casi tienes tú la vida salvada, la neta, ¿eh? O sea, esa es tu labor, dar ejemplo a la humanidad de que Dios es todo amor contigo. Y si te llegara a curar y te salvas de esa enfermedad, no, hermano, pues, la violencia del ejemplo divino se hace presente. Entonces pues, estarías archirrequete agradecidísimo con Dios. Yo sé que es difícil el aceptar la enfermedad que tiene uno hasta de nacimiento, o que tiene uno en una situación de tu vida. Es muy difícil, yo lo sé. Pero si le ofreces todo esto a Dios y sabes que Dios está dándotelo por alguna razón, bueno, pues, si amas a Dios, te vas a dar cuenta de decir, pues, va. Dios no te va a pedir que soportes algo que no puedes soportar. Él sabe lo que necesitas y Él sabe lo que soportas y Él sabe lo que tienes y Él sabe todo. Entonces, hermanos, los que están enfermos desde nacimiento y siguen enfermos o duraron muy poco tiempo, llevan una bendición muy grande, hermanos. Yo sé que me van a repelar muchos, ahorita están diciendo, sáquese a lavarse las patas. No, no me crean a mí, sigan estudiando, leyendo la Sagrada Escritura, porque así lo dice nuestro Señor. No me crean a mí, sigan estudiando. Yo nada más les estoy pasando el dato. Bueno, entonces, como el Padre me ama, así los amo yo. Dice, permanezcan en mi amor. ¿Cuál es el amor de Cristo? ¿Cuál es el amor de Cristo? Permanezcan, dice, en mi amor. ¿Cuál es? No se lo estaba diciendo a María la de Magdala, permanezcan en mi amor. No, sí. ¿Cuándo vieron ustedes que nuestro Señor Jesucristo en los evangelios se dirigiera a María, mi amor, sí, pues, mi cariño? ¿En dónde dicen los discípulos que la abrazaba y la besaba? ¿Dónde? ¿Se dan cuenta que no es cierto? Y yo siempre les he dicho, a María la de Magdala la curó de 7 demonios, supuestamente, así dice el Evangelio, digo, supuestamente. Y dicen, no, pues eran los 7 pecados capitales. Bueno, voy de acuerdo, está bien.
pero pues ya la conoció cuando él estaba predicando. ¿Cuántos años estuvo predicando? Aproximadamente 3 años. Posiblemente año y medio antes de que fuera muerto nuestro Señor Jesucristo, conoció a María, la de Magdala, y la curó. Y ella como agradecimiento, pues lo siguió como todos los discípulos seguían a Cristo. Imagínense si todas las mujeres que fueron curadas por nuestro Señor Jesucristo, los iban a seguir a nuestro Señor Jesucristo y él era el novio de todas ellas. Pues no inventen. Yo como les he dicho, si de verdaderamente quieren encajarle un noviazgo a nuestro Señor Jesucristo con alguien, pues debían de decirle que era María, la de Betania, la hermana de Lázaro y Marta, porque los conocía desde su niñez. Y María pues siempre estaba a los pies de nuestro Señor Jesucristo escuchándole. Y entonces pues podríamos decir, no, pues ahí hay más tiempo, ¿no? Digo, para enamorarse de alguien y para conocer a alguien y para poder estar pensando, pues hay que conocer a la persona, ¿va? Pues mínimo. ¿Cuánta gente se conoce en un mes, 2 meses, se casan y luego truenan como chinampina? Si conociéndose, se divorcian, se separan. Ahora no conociéndose. Pues para eso es el noviazgo, hermanos, para eso. Entonces vamos a pensar que siempre le encajan a Jesucristo, a María la de Magdala, ¿no, hermanos? De verdad. Y ahora resulta que por ahí también hay un evangelio de Magdalena, ¿no? Ahora resulta que Magdalena, después de haber vivido todo, dijo, ay, me voy a poner a escribir, para que el día de mañana, al quien lo lea, sepa lo que pasó con Jesucristo. O sea, ya todos se volvieron escritores, todos se volvieron escritores, sí, ¿no? Como dicen, Judas Iscariote también se volvió escritor, y aquí ya encontraron el evangelio de Judas Iscariote. Antes de ahorcarse, o de tratarse de ahorcar, se puso a escribir, ¿no? Inventé. Y Magdalena se puso a escribir, ¿no? Nicodemo se puso a escribir su evangelio de Nicodemo, ¿no? José de Arimatea, ¿no? Ay, no, no, hermanos, de veras, vuelvo a esto, tengan mucho cuidado. Pero miren, no me crean a mí, ustedes sigan estudiando, síganse adentrando en esto para que el día de mañana tengan ustedes conocimiento pleno. Seguimos entonces, dice aquí, permanezcan en mi amor. ¿Cuál es el amor de Cristo? Pues el Espíritu Santo, hermanos. Permanecer en el Espíritu Santo es estar comunicándonos con el Espíritu Santo y ya lo tenemos, hermanos. Cuando se fue nuestro Señor Jesucristo, ya me voy, dijo Jesucristo, me tengo que ir. Si no me voy, no pueden ustedes recibir el Espíritu Santo. Qué bueno hubiera sido que estuviera todo, ¿no? Aquí, el Espíritu Santo, Jesucristo. Pues ya había resucitado el cuerpo y alma, podía haber seguido viviendo aquí eternamente con nosotros, ¿no? Y se hubiera acabado todo lo que hay ahorita, ¿no? Tantos gobiernos tan nefastos que tenemos, ¿no? Muy claramente Dios siempre le dijo a los israelitas, no necesitan ustedes un presidente, no necesitan ustedes un gobernador, no necesitan ustedes un rey, me tienen a mí, con eso basta. Yo les voy diciendo qué es lo que tienen que hacer y ya. Yo no les voy a cobrar impuestos, yo no me voy a robar el dinero del erario, ¿sí? Mis hijos no se van a hacer ricos a causa de mí, ¿sí? No va a haber fraude, ¿sí? Jesús dijo, a los pobres siempre los van a tener, y todos los presidentes dicen, vamos a acabar con los pobres. Ah, no, pero hay otros que ya dicen la neta, ¿no? Sí, no, dicen, miren, ayudamos a los pobres y ellos van a votar por nosotros a fuerzas, y como siempre hay más pobres, pues ya ganamos la votación. Sí, ¿y cómo ayudan a los pobres? Pues regalándoles cosas, regalándoles dinero, regalándoles tarjetas, ¿verdad? Para que compren sus despensas, su alimento. Y esa persona que recibió del gobierno y es una persona que necesitada, que no tiene trabajo, que no tiene dinero, pues va a votar por esa persona. Pues sí, yo sigo votando por él porque me está manteniendo, ¿no? Y hay gente que todavía exageran, dice, es que del mismo dinero del presidente de su bolsa me está dando a mí. No, pues es dinero de los impuestos, de la gente que trabajamos, ¿no? Y nos cobran impuestos. Pero la gente es muy ignorante, hermanos. Entonces, pues hay que quitarnos ya esa ignorancia. Hay que quitarle a la gente esa ignorancia y enseñarles la verdad. Perdón, pero pues ya me salí del tema, ¿eh? Aquí el amor es el Espíritu Santo y hay que ponerse a trabajar con el Espíritu Santo. Dice, si cumplen mis mandamientos, a ver, córtale mi chavo. A ver, conocemos los mandamientos de la ley de Dios en el Antiguo Testamento y mínimo conocemos el Decálogo, los 10 mandamientos, ¿no? Bueno, plural, los mandamientos, ¿no? Pero hay más de 600 leyes que hay que cumplirse,
¿sí? En la Sagrada Escritura, son mandatos de Dios. No se las voy a anotar ahorita aquí, 600, pues, no manches. No me las sé ni de memoria, hermanos, sí, las tengo que anotar, pues, para podérselas decir, bueno. Pero aquí Jesucristo dice, si cumplen mis mandamientos, a ver, ¿cuáles son los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo? Número 1, ¿sí? Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Número 2, ¿sí? El que se bautice y crea en el Evangelio se va a salvar. Así le dijo a los discípulos, ¿se acuerdan de eso? Sí. Número 3, reciban el Espíritu Santo y vayan y bauticen a todas las gentes y evangelícenlas. Esos son los evangelios. Digo, esos son, bueno, sí, son los evangelios, esos son los mandamientos, ¿sí? De nuestro Señor Jesucristo. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor, o sea, permanecen en el Espíritu Santo. Aquí en nuestra traducción, en nuestro idioma, nos pusieron esa palabra de amor, ¿no? Cuando nosotros decimos amor, estamos pensando, ay, no, y las mujeres peor, ¿no? Cuando dicen mi amor, ay, no, ya se sienten soñadas, ¿no? Mi amor, ay, ya tiene mucho que no me dices mi amor, ay, no sé, ¿todavía me quieres? Así te preguntan, ¿a poco no? ¿Y qué les dice uno? Mira, cuando cambie de opinión, pues te digo, ahorita pues seguimos igual. Ya no me quieres como antes, pues no, pues ¿cómo te va a querer como antes? Pues como antes te quería como novio, ahora ya te quiero como mi mujer, como mi esposa. Es que antes me querías mucho y ahora, pues ahora te quiero más. Sí, no, pero ya saben cómo son las mujeres, ¿no? Ay, hijas, qué bárbaras, ¿no? En cambio uno como hombre, si la mujer no te dice mi amor, no pasa nada. Más bien si te dice, a ver, hijo de toda, me ayudas en la cocina, como que siente uno, ay, mira, sí me toma en cuenta, sí me quiere, ay, sí. Sí, no, porque así es uno, es diferente la onda, ¿no? Nos tradujeron aquí la palabra amor, pero el amor aquí nos quiere dar a entender que es el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta cómo hay que saber estudiar esto, leer esto? Y no nos podemos dar con el amor de una persona que ama, no. Permanece en mi amor, dice. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre, pues si los cumplió o no los cumplió Jesucristo. Claro, a web.com los cumplió todos. ¿Se acuerdan de la oración del huerto? Sí le estaba sacando a nuestro Señor Jesucristo. Pues tenía un cuerpo humano, ¿no? Pero no, dijo que se cumpla la palabra de Dios. Dijo, si es posible que pase esto sin que yo lo sienta, sin que yo lo beba, este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Ojalá y nosotros siempre digamos eso a nuestro Padre, que se haga tu voluntad, Padre, lo que tú quieras y mandes, tú sabes, ¿sí? Bueno, lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, permanece en el Espíritu Santo. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. O sea, para que estén contentos de que pues, no hay problema. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos su amor de nuestro Padre Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense que el Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo. Es el producto del amor del Padre y del Hijo. Son las tres divinas personas como se nos ha presentado Dios al ser humano, a sus hijos, paganos y no paganos. No me pregunten, cuál es el misterio de la Santísima Trinidad, o sea, esos tres divinas personas. Es un solo Dios en tres divinas personas. No hay una explicación. Pues ustedes cuando vayan con nuestro Padre Dios le dicen, oiga, ¿y por qué no se nos reveló en cuatro? Padre, Hijo, Espíritu Santo y su nieto. Pues sí, no, a lo mejor no. Padre, Hijo, Espíritu Santo, su nieto y su primo. En cinco, ¿no? O ya le preguntan ustedes, ¿no? Así quiso Dios. ¿Yo qué les puedo decir, hermanos? Pues nada con respecto a eso. Así se nos reveló Dios a nosotros, así lo tenemos y qué bien. Y gracias. Bueno, hermanos, espero que esto les sirva a ustedes como un interés para que lean esto con calma, lo vuelvan a estudiar y lo vuelvan a ustedes pero pídanle al Espíritu Santo, yo no los voy a mandar con ningún teólogo ni tampoco con un catedrático en la Sagrada Escritura, ¿no? Con algún pastor, con un sabio mundano. No. Aquí el que les puede decir a ustedes la neta de las netas, la verdad de la verdad y el conocimiento amplio y preciso es el Espíritu Santo. Entonces, pues,
Pídanle al Espíritu Santo que los guíe y les dé entendimiento. Yo sé que me van a decir, Señor, usted nunca oímos que rece o ore al Espíritu Santo. Pues yo lo hago antes de empezar todo esto. Yo sé que a lo mejor ustedes quisieran que todos los días pues hiciera esa oración. Los voy a aburrir. Y, ay, ¿cómo nos va a aburrir? Pues sí, porque hay gente que se aburre. Se aburre de aburrirse, no se aburre de burros, ¿eh? Es muy distinta la palabra, ¿no? Bueno, hermanos, que Dios los bendiga. Pidan por mí y yo pido por ustedes.